Una de las innovaciones que ha habido en esta administración estatal del gobierno del estado es la incorporación de una instancia llamada la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos o la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Fue un acuerdo que se tomó en su momento entre el gobierno del estado y algunas organizaciones de la sociedad civil que han presionado durante muchísimos años para saber dónde están los miles de desaparecidos que hay en Jalisco. Y hace menos de 2 meses, Teresa Medina, su primera fiscal, su primera encargada de la Fiscalía, tomó posesión del cargo, incluso como una aprobada, en su momento avalada por Naciones Unidas y por distintas organizaciones por su trayectoria en la defensa de este tipo de temas. Y el día de hoy, 1 de noviembre, 2 meses después de haber tomado cargo de la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos, Teresa Medina anuncia que se va por motivos de salud. Hace algunas horas la Fiscalía General del Estado lo hizo público a través de un comunicado en donde alude que por motivos de salud Teresa Medina deja la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos y por lo tanto su primera titular deja el cargo. En su lugar se queda Dante Haro, con el que platicamos esta noche. Dante, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias. Un saludo para todo el público y gracias por la invitación. Oye, Dante, antes de comenzar a platicar en sí de la Fiscalía y si te vas a quedar en el cargo, si tienes un proyecto para esto en específico, platícanos, ¿es muy grave lo de Teresa? ¿Sí es motivo de salud o es más una excusa? Bueno, sí, la plática que se tuvo entre el fiscal general y la exfiscal, la maestra Teresa Medina, al final de cuentas alude, en ese sentido, se hizo por ahí una biopsia y resultó que tenía, pues, hay algunas complicaciones. Ella ha venido desempeñando tareas en la Ciudad de México, en la PGR, en muchos lados, y sí, comentó que era momento de ver por ella, de atenderse, porque al final de cuentas estaba preocupada, iniciaba su tratamiento precisamente en estos días y se toma la pausa correspondiente, privilegiando su salud. Un poquito, por supuesto que protegiendo su privacidad, que ya tiene que hacerlo público, ¿tiene que ver con algún cáncer o algo relacionado con eso? Bueno, habrá que preguntárselo a ella. Yo, no lo ha hecho público ella, ¿no? No lo ha hecho público. Ella nosotros respetamos por motivos de salud, por motivos de salud, en esa circunstancia. Y la verdad, algunos medios de comunicación, sobre todo la prensa, saca que hubo falta de coordinación, que no se entendían. Eso es totalmente falso. Hay una extraordinaria relación en la parte de trabajo que se dio con el fiscal general, con un servidor que compartimos en las instalaciones en Calzada Independencia, y al final de cuentas es el privilegiar la parte personal en este momento y bueno, se respeta su decisión. Es decir, Teresa Medina no deja el cargo por presiones o por falta de entendimiento con el fiscal, sino simplemente por motivos de salud. Así es. No hay nada detrás de eso. No hay nada detrás. Ahora, tú tomas el cargo, Dante Haro. Sí, de manera interina se me ha dado la encomienda, la instrucción por parte del fiscal general para poder nosotros continuar con las tareas que no deben de detenerse, un tema tan sensible, tan urgente y tan necesario de atender. Y lo que estamos nosotros preparando es con las organizaciones de la sociedad civil, con los colectivos de familiares, en este caso víctimas indirectas de lo que es la desaparición de su ser querido, con instancias, instituciones, desde luego bajo el techo de la ONU, Derechos Humanos, es decir, el Alto Comisionado de la ONU, CEPAT, Amnistía Internacional, trabajar, lanzar una convocatoria para poder, a final de cuentas, tener la oportunidad de que se decanten a través de los currículum, que llegue a través de todo el país los mejores perfiles y que pueda elegirse a la persona idónea, ya sea hombre o mujer, que venga, a final de cuentas, a continuar unos trabajos que además, quiero decirte que en Jalisco estamos como primera fiscalía de este tipo y ya está aprobada en la Cámara de Diputados la Ley General para Desaparición Forzada. No se ha publicado todavía en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en sus articulados alude a que cada una de las entidades del país tiene que tener forzosamente en el marco de sus atribuciones una fiscalía especializada. Por lo tanto, Jalisco ya va, después de 2 años de recolectar, de trabajo, como bien lo dice, una exigencia ciudadana, el hecho de que se sigan continuando estos trabajos y bueno, al final de cuentas, el acuerdo que se da a través de una
instalación de una mesa de seguimiento a esta fiscalía es que precisamente las organizaciones estén integradas para que puedan, a final de cuentas, de mano de los funcionarios, poder participar en la selección de los mejores perfiles para poder, a final de cuentas, bajar a esta situación tan lamentable que se tiene en todo el país y en el caso de Jalisco también. ¿Cuándo te comunica el fiscal que tú estarías encargado de forma interina de la Fiscalía de Desaparecidos? Bueno, platica el día de ayer el fiscal con la maestra Teresa y me manda llamar después de esa plática. Estamos hablando del día de ayer, se hace en la parte de los... Es decir, tú ayer ya sabías que te iba a tocar este interinato. Sí, estaba al final de cuentas viéndose la posibilidad, sobre todo por el acompañamiento que a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, hay que decirlo que fuimos los líderes dentro de la Fiscalía, con la instrucción del gobernador y con la instrucción del fiscal general, en impulsar y en trabajar estas situaciones que a final de cuentas se habían dejado de lado en diferentes administraciones por mucho tiempo, y ahora en ese sentido de hacer las convocatorias, de hacer las reuniones de trabajo, teníamos ya la parte de ese contacto, esa situación tan sensible que se necesita, y lo que estamos haciendo es, a final de cuentas, es continuar con los trabajos para poder darle celeridad a lo que se ha venido trabajando con el objetivo único de encontrar a estas personas que se encuentran en este momento ausentes. Tú te encargas entonces de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Fiscalía de Desaparecidos en este momento. Así de es. Las dos fiscalías. Así Vas a es. ser el titular de ambas áreas. En este momento así es. ¿Y no es mucho? Bueno, es un trabajo enorme, mi equipo de trabajo ha sido reforzado. Sí, tenemos obviamente una serie de retos. Se aprobó a finales de junio la ley sobre la erradicación de la tortura a nivel nacional y que obliga a las entidades también a hacer su ruta aparte. Ya estamos nosotros trabajando, y hoy con el equipo de trabajo que se da, hay que decirle que en esta Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas ya hay unas instancias que están trabajando. Lo único que se está a final de cuentas es por motivo de salud, cambiando a la líder, en este caso a la fiscal, llega un servidor, pero ya hay 3 grandes áreas establecidas que están trabajando y que se está fortaleciendo: el área de búsqueda, el área de investigación y el área de análisis y contexto, que a final de cuentas lo único que hago yo es darle en la parte de la certeza a la hora de firmar acuerdos, desde luego tener el acercamiento, las peticiones que tienen los familiares, los colectivos, y estar a final de cuentas supervisando que se dé ese trabajo como se ha venido a final de cuentas dando a partir del 31 de agosto de este año. Ahora, Antero, en este par de meses que estuvo Teresa Medina al frente de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas, se quejó de 2 cosas: una falta de personal y otra falta de recursos. ¿Se ha podido solventar esto? Sí, mira, esta fiscalía nace precisamente al iniciar prácticamente el 9º mes, es decir, a partir del 1 de septiembre, ¿no?, de este año. Es muy difícil el poder meter. Se nombra titular, ¿no? Sí, se nombra porque titular. Ya venía debatiéndose unos 6 meses antes. Así, ¿no?, es. Pero el proceso es que en esta nueva etapa de la Fiscalía, antes del 9 de julio del 2015, antes de la llegada del licenciado Eduardo Almaguer Ramírez, había un agente del Ministerio Público y 2, 3 personas para hacer la parte de la búsqueda. Hoy se está transitando a una fiscalía con alrededor de 160 personas que están dedicadas a ello, que nace a la mitad prácticamente del mes, en donde la parte presupuestal, se tiene que jalar recursos de otros lados destinados. Hoy se está pidiendo, y es el pronunciamiento que haremos a favor de que en el Congreso del Estado los diputados puedan a final de cuentas aplicar esta partida presupuestal que ya se está pidiendo especialmente para el área de búsqueda de personas desaparecidas, y que pueda robustecerse. Hay que decirlo que se buscaron también fondos federales a través de los diferentes mecanismos que existen, y que a final de cuentas se está robusteciendo. Esto, desde luego, el planteamiento es en una primera etapa, que es el 2017, en lo que se termine, seguir trabajando, consolidándose, y a partir del 2018 que haya la parte de un fortalecimiento más en las diferentes áreas. Pero ahorita no tiene presupuesto. Ahorita, como tal, no tiene presupuesto porque nace, a final de cuentas, con recursos que se le están dando de diferentes partidas. Se están reorientando partidas internas de la Fiscalía. Así es. Pero como tal no tiene recursos la Fiscalía porque no estaba presupuestada. Es inédita, y como proceso inédito se tiene que, a final de cuentas, aforar. La petición al Congreso va a ser que asigne recursos
ya en este año o para 2018? No, la parte que tiene que ver para el 2018. Es decir, para que en 2018 la Fiscalía ya tenga su presupuesto, tenga sus recursos y tenga todo. Que tenga una serie de situaciones que puedan apreciarse. Hay que decirle que se acaba de sacar una convocatoria por parte de la Fiscalía para agentes del Ministerio Público, una convocatoria pública abierta, en donde varios de los ministerios públicos que van a ser seleccionados, decantados de ahí, van a pasar al área específicamente de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas. ¿Cómo ves los tiempos, fiscal Dante Aro? Me dices, va a haber una convocatoria, se va a buscar la persona adecuada. ¿Qué plazo ves para que exista un nuevo fiscal al frente de búsqueda? Bueno, tendremos que estar reuniéndonos en esta mesa de seguimiento con las instituciones. Hay que decirlo, está el colectivo muy importante que ha venido impulsando, el colectivo de Por Amor a Ellos, Por Amor a Ellas. Yes. Está FUNDE, que es Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco. Está CEPAD, que es el colectivo, o en este caso la parte de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que es una parte muy importante que ha venido, es el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Está CLADEN, que es Comité Latinoamericano para lo que es la violencia contra las mujeres. Que con ellos van a tener conversaciones. Amnistía Internacional. Y entonces estamos buscando la parte que tiene que ver con los mecanismos para poder elegir, para poder dar seguimiento y que sea una mesa de fiscalización ciudadana a partir de estas organizaciones que son expertas y que han estado trabajando y que puedan, al final de cuentas, también ser parte de estos procesos de fiscalización y que se pueda, al final de cuentas, transitar hacia lo que todos queremos, tener funcionarios adecuados que den respuestas. Pero entonces, ¿la convocatoria cuándo saldría? Yo creo que no tardará, estamos hablando de, si no es la siguiente semana, a finales de la siguiente semana y en el transcurso de 30 días que se pueda dar el proceso de decantamiento, de lectura, de situación de la convocatoria, análisis de los currículums y de la decisión de un comité ad hoc que se pueda, al final de cuentas, establecer. Un comité con organizaciones sociales, sí, estás diciendo. Así es, como se ha venido decantando. Se hizo la convocatoria para la Dirección de Análisis y Contexto a nivel nacional, se dieron alrededor de 15 días, se recibieron más de 1,228 currículums, se evaluaron de esos por las cuestiones alrededor de 1,000 y pico de currículums y al final de cuentas hubo alrededor de 108, 110 entrevistas directas y se eligieron 28 personas. Un proceso que duró varias semanas, estamos hablando de varias sesiones, 2, 3 semanas intensas, pero que al final de cuentas los mejores perfiles están y fueron seleccionados. Es decir, en noviembre sale la convocatoria, ¿me estás diciendo? Sí, en este mes de noviembre estamos hablando. La instrucción es que de manera inmediata pueda salir. Al final de cuentas tengo que sentarme con las organizaciones, tengo reuniones con ellas la siguiente semana para poder decantar y estamos hablando que este proceso estará... Pero sería la misma convocatoria que ya tuvieron, no tendría que cambiar nada. No, bueno, al final de cuentas lo que se está haciendo es buscando la parte de los filtros, los mecanismos para que pueda ser abierto. Pero bueno, ya fue así. Así es. Con el caso de Teresa Medina. Así es. Incluso la participación de Naciones Unidas en su momento. Sí, también estará al final de cuentas petición para ver si palomeaba de alguna forma el perfil, ¿no? De la misma manera se va a dar. Entonces, bueno, para redondear un poquito los tiempos. Noviembre, la próxima semana, tal vez en 15 días, sale la convocatoria. Así es. Entonces, la idea sería estar eligiendo al nuevo o a la nueva fiscal en enero, en diciembre. No, a finales de noviembre, principios de diciembre. Es decir, no va a estar acéfala por mucho tiempo. No está acéfala, pero no va a estar con un titular real. Claro, bueno, al final de cuentas estamos nosotros de tiempo completo dando la parte correspondiente y se estará trabajando en esto para que lo más pronto posible, así es. Ahora, tal parece, Dante Aro, que el próximo 6 de noviembre, que es el lunes, el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer, presentará su renuncia. Tal parece, si no la presenta ese día dirá cuándo es su última fecha al frente de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué tanto su salida podría afectar la actual Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas? No, es un proceso que se ha venido ganando desde la sociedad civil. Desde luego, el impulso que ha dado el fiscal general para que este tipo de instituciones se puedan fortalecer ha sido muy importante. El gobernador lo tiene muy claro. El delito de lesa humanidad imprescriptible, que además no tiene ninguna amnistía, que es la desaparición forzada. Se tiene que dar ese paso y, a final de cuentas, el dejar las instituciones sólidas, consolidadas, es lo que se está buscando.
buscando. Por eso los procesos abiertos con instituciones respetables como las que te acabo de mencionar, bajo la vigilancia y bajo la parte de la asesoría de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. ¿No crees que haya ningún impacto sobre el desarrollo de esta fiscalía, el hecho de que Eduardo Almaguer se vaya? No tiene nada que ver. Desde luego, a final de cuentas, nosotros respetamos, tenemos la parte de las instrucciones correspondientes, y lo que queremos nosotros es que a final de cuentas, más allá inclusive del cambio de algún gobierno que pueda venir, hablo el sexenio que se termina y entre otros, los tipos de procesos que se den ya institucionalizados, donde la sociedad civil participe y que pueda a final de cuentas ser transeccionales para beneficio de la ciudadanía. Antes de despedirte, Dante, desde tu punto de vista, en estos 60 días que estuvo al frente de la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos, ¿qué logros tuvo Teresa Medina? Es decir, institucionalización, ciertas prácticas. ¿Qué te parece lo rescatable este par de meses? Bueno, la verdad, el trabajo arduo que tuvo, la verdad, tuvo un contacto directo con las organizaciones. Hay que decirlo que trabajaba de las 8 de la mañana y se iba como a las 10, 11 hasta 12 de la noche. La verdad, le dedicaba mucho tiempo. Tal vez esto al final de cuentas también cobra la factura el que se dedique uno tanto tiempo a estas circunstancias. Se logró el acuerdo que pocos estados tienen de un convenio con el INE para el caso de las huellas dactilares, sí. Hay que rescatarlo, y sí. En colaboración con la Fiscalía Especializada y la Fiscalía de Derechos Humanos, logramos acuerdos con USAID, Enfoque de Derechos Humanos, para presupuestación en capacitación especializada en desaparición forzada para policías investigadores y agentes del Ministerio Público. Entonces, ¿te parecen 2 meses provechosos? Desde luego que en ese sentido, el echar a andar un proyecto que a nivel nacional es inédito, desde luego que sí, y bueno, al final de cuentas, esas son las circunstancias que tenemos que nosotros salir adelante. Dante, gracias. Muchas gracias, un saludo para todo el auditorio. Y ojalá nos visites también para estarle dando seguimiento, ahora sí ya a los datos, a las estadísticas relacionadas con este tema, ¿no? Aquí los traigo, desde luego. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, hasta luego. Nos vamos al corte, al regreso platicamos sobre el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. El lunes pasado se eligieron a los 5 integrantes de este comité. Este miércoles, hace algunas horas, le tomaron protesta a los 5 integrantes del Comité de Participación Social, y esta noche están aquí con nosotros 2, Jorge Alatorre y Jesús Ibarra. Al regreso platicamos con ellos. El Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco es la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Sobre la fiscalización de los recursos, parte importante del sistema, la elección del Auditor Superior del Estado se dará a partir de una terna que presente el titular del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Su temporalidad será de 8 años y solo podrá ser reelecto por una sola ocasión. Quien aspire a ocupar la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, así como los exámenes de control y confianza, con una permanencia en el cargo de 7 años sin posibilidad de reelección. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Como les decíamos, esta semana se eligieron a los 5 integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Este va a ser el Comité de Participación quien coordine el Sistema Estatal Anticorrupción. Es decir, fue una victoria de los ciudadanos que al final sea un ente ciudadanizado, no partidista, no politizado, digamos, que le toca coordinar y articular muchos de los esfuerzos del Sistema Estatal Anticorrupción. Y hoy invitamos a 2 de sus integrantes. Uno todavía no ha llegado, está atorado en el tráfico, que es Jorge Alatorre, y ya está con nosotros Jesús Ibarra. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primer día, hoy tomamos protesta. Oye, ¿cómo les fue, por cierto, en la toma de protesta? Muy bien. Bueno, las autoridades del Estado nos acompañaron. Estuvimos muy bien en el Cultural Cabañas, muy bien acompañados. Después nos invitó el Poder Legislativo a una reunión para comentar tiempos, convocatorias, y bueno, pues con los compañeros. En pantalla algunas imágenes del evento, ¿no? Exactamente, fue hoy por la mañana a las 12. Estuvimos los 5 integrantes. El presidente, como saben ustedes, el público, es Jorge Alatorre. Sí. Y él es electo por un año.
Acuérdate que es escalonado los nombramientos. Por 2 años está Freddy Mariñas, un académico del Colegio de Jalisco. También está Lucía Almaraz. De la UNIVA, ¿no? Especialista en seguridad, ¿no? Especialista en seguridad. Ella estaba laborando en la Fiscalía General. Anel Vázquez, también una académica, politóloga de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, y yo también estoy ahí. Es decir, son los 5 integrantes y que les tocó aparte pasar, Jesús, por un proceso donde hubo muchas estaciones, digamos, ¿no? Primero tuvieron que meter papeles, salió la convocatoria, después entrevistas. Platícanos un poquito cómo fue el proceso. El proceso, que yo creo que es una de las cosas que hay que anotar para otras designaciones, fue un proceso elaborado por otros ciudadanos, 9, electos a su vez por el Congreso. Ellos establecieron una metodología, me parece muy rigurosa, verificable. Ahí está el libro blanco incluso, ¿no? Sí, a partir del libro blanco. Y la diferencia con otras designaciones es que esta sí puede ser contrastable. Esto es, ¿por qué a Jorge, por qué a Jesús, por qué a Anel les pusieron tantos y cuantos puntos? ¿Cómo se descartó a unos y otros? Y como ellos lo dicen, los miembros del comité de selección, de la comisión de selección, su problema es que tenían muy buenos perfiles y pues el problema es a quién descartaban. Entonces, ¿metiste papeles? Sí. Según la convocatoria había que enviar currículum, había que enviar un pequeño ensayo de 5,000 caracteres, también había que pasar por una entrevista, bueno, ahí había una criba, al parecer 66 fuimos los que cumplimos requisitos, después se hacía una valoración curricular. Sobre el expediente que mandaron, ¿no? Sobre el expediente que enviamos y después se eligieron a 24 para participar en las entrevistas. Después las entrevistas. Y al final, a partir de esa información, definieron estos 9 a 5, ¿no? No, así es. Que terminaron siendo los integrantes del Comité de Participación Correcto. Social. Jorge Latorre, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, mi estimado. El tráfico durísimo, ¿no? Caray, pero bueno, aquí estamos. Una disculpa por la tardanza. Oye, ¿cuál fue tu experiencia con el proceso? Hay muchos que dicen o que consideran que es un proceso o que ha sido un proceso ejemplar del sistema estatal. Mira, para mí fue una experiencia muy grata porque queda muy claro que las personas que se encontraban a cargo, bueno, no solamente por evidentemente uno está contento si fue nombrado, pero aún si no lo hubiera sido, desde antes se veía y se notaba que trataban a cada expediente con la seriedad que correspondía, de que atrás de cada expediente hay un profesional con una expectativa completamente racional y legítima de poder sumarse. Y en ese sentido creo que fueron muy bien tratados nuestros expedientes. El enfoque basado no solamente en los requisitos de elegibilidad, sino en la idoneidad como candidato y como equipo, porque somos un equipo, eso no hay que perderlo de vista. Esto es una labor que va a necesitar por lo menos de estos 5 y por supuesto de todos los apoyos institucionales y más de la sociedad el civil. Inicio, ¿no? Por supuesto. Para prepararse para abordar. Así es, para poder fincar las bases de la institucionalización del sistema estatal anticorrupción. Platícanos, Jorge, ¿qué es el Comité de Participación Social? Ahorita, ya más por pedagogía y por didáctica, olvidémonos de eso de la Comisión de Selección, eso ya no existe en este momento, el próximo año existirá de nuevo. Así es. Pero el Comité de Participación Social, ¿qué es? Muy sencillo para quien nos está escuchando. El Comité de Participación Social es la instancia conformada por 5 ciudadanos con un perfil de conocimiento en el tema y con una rigurosidad respecto de su ejercicio profesional en el pasado que pueda ser verificable. Nos toca a lo largo de 5 años, rotando la presidencia cada año, el presidir el sistema estatal de anticorrupción, en donde el Comité de Participación Social preside en compañía de los magistrados, en compañía del fiscal anticorrupción, en compañía del Consejo de la Judicatura, todas las instancias que tienen que ver con el combate desde diferentes ángulos, junto con la Auditoría Superior del Estado, etc. Entonces, de ahí la importancia de este órgano, porque además es un órgano que basa su legitimidad y su razón de existencia en que tenga un pleno contacto con la sociedad civil. Si este comité se desvincula, pues en realidad lo que tenemos es una instancia más de todas las demás y no tiene ningún sentido. Entonces es esencial que este comité tenga un contacto permanente, una comunicación constante con la sociedad civil. De forma muy sencilla, Jesús, para quien nos escucha, ¿qué más va a hacer el comité? A ver, el comité, hay que dejarlo claro, no es una autoridad. El comité se encarga de montar el sistema y coordinar sus esfuerzos. Quien sí es autoridad es las autoridades del sistema,
Nosotros ponemos los engranes y buscamos la manera en que funcionen mejor. ¿Quiénes son los engranes? El auditor, el fiscal anticorrupción, los magistrados del Tribunal Administrativo y los órganos de control interno de cada una de las dependencias de gobierno. Vas a decir, pues es una figura extraña, no es autoridad, sí, coordina. Yo la metáfora que hago es que somos como un caballo de Troya, que entramos y abrimos las puertas para que la ciudadanía entre. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cada vez más vamos abriendo espacios que la ciudadanía luego no puede abandonar y que hoy por hoy no tiene. Pero digamos que lo que quiere hacer el Comité de Participación es supervisar, vigilar. ¿Lo que hacen estas instancias encargadas de combatir la corrupción? Va a coordinar lo que se llama el Consejo Coordinador y a recomendar políticas públicas, programas, planes. Va a presidir el órgano donde se reúnen todas estas autoridades. Y algo muy significativo y que nos diferencia a nivel nacional es que en Jalisco vamos a participar realizando informes técnicos sobre los perfiles de auditor, de magistrados y de fiscal anticorrupción. Es decir, ¿quiénes son aptos para el puesto y quién no? Un informe técnico de ese perfil. Como saben, está atorado esto a nivel nacional. No tenemos fiscales. Bueno, aquí tampoco nos quedan muchos, ¿eh? Todavía está el lunes puede ser que nos quedemos sin el último. Sí, pero esto creo que es muy importante porque la sociedad civil tendrá que apoyar desde el Comité de Participación Social y todas sus, digamos, redes que podamos articular para que los informes técnicos de esos perfiles logren lo mejor con el recurso humano que tenemos. ¿Y también con el fiscal general del Estado, Jorge? Tenemos una participación ahí. Entonces también porque no está regulado, ¿no? No, están ya haciéndose las modificaciones. Y entiendo que el gobernador lo declaró. Así es. Es que él envió la iniciativa. Él envió la iniciativa. Pero incluso si no se aprueba, entiendo que declaró que les va a pedir su opinión. Con el fiscal general del Estado. Sí. Incluso en el caso poco probable que no se aprobara, efectivamente podríamos de todos modos opinar. Preferible que sea dentro de un marco para que no sean, para que sean opiniones bien fundadas. Vamos al corte, estamos en Perspectivas, #Perspectivas, si nos quieres mandar un mensaje, @canal44tv o a mi cuenta personal, incluso también tenemos el WhatsApp habilitado, escríbenos. La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción eligió por unanimidad a los 5 miembros del Comité de Participación Social del CEA. Jorge Alberto Alatorres Flores será el presidente del Comité de Participación Social y presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción con duración de 1 año en el cargo. La permanencia de Freddy Mariñez Navarro será de 2 años, mientras que Lucía Almaraz Casares, Anel Alejandra Vázquez Anderson y José de Jesús Ibarra Cárdenas estarán 3, 4 y 5 años respectivamente. Por su parte, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de Jalisco, los diputados aprobaron un componente más del Sistema Estatal Anticorrupción, avalaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y así crear una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Esta será la responsable de investigar y perseguir las conductas que el Código Penal del Estado y demás ordenamientos especiales tipifican como delitos relacionados con la corrupción. Con Jorge Alatorre y Jesús Ibarra, platicando sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, fueron electos como parte del Comité de Participación Social y nos quedamos un poquito explicando lo que va a hacer este comité porque me parece, Jorge, Jesús, que hay que hacer mucha pedagogía con este tema para que la ciudadanía más o menos entienda qué les puede pedir a ustedes. Por ejemplo, si un ciudadano está escuchando y dice, bueno, yo quiero que Jesús y Jorge, cuando lleguen, giren órdenes para que metan a la cárcel a todos los corruptos de este estado. ¿Hasta allá llega el comité? No, esa es la Fiscalía Anticorrupción en el caso que debidamente sea fundamentado, probado y argumentado el caso contra alguien, porque hay que respetar el derecho a la inocencia de todo el mundo, incluso los funcionarios públicos, por supuesto. Yo lo decía en una entrevista hace rato, esperen un comité aburrido, pero queremos ser eficaces. No venimos a dar un show, no venimos a ser estridentistas, venimos a generar las bases esenciales que en un futuro deberán de dar la institucionalidad a este sistema. Los primeros 2 meses son los más espectaculares por el tipo de nombramientos en los cuales tendremos que intervenir, pero parte muy importante de la labor de este comité se llevará después de esos 2 meses y en los siguientes años. Entonces,
Si quieren divertirse mucho, pues pongan a Serie Mundial, ahorita está buenísima, pero no nos sintonizan a nosotros. Nosotros venimos aquí a dar resultados con la mayor seriedad posible. No un show de señalamientos día y noche, No, por estar Dios. en la... No somos Torquemada, no somos Savonarola, no somos un tribunal de alzada, la Inquisición pasó hace mucho tiempo, pero pretendemos poner las condiciones para aquella persona que decida defraudar la confianza pública se lo piense 2 veces. Y si no lo piensa bien, tenga sus consecuencias. Jesús Ibarra. Alguien podría pensar, pues un comité así de aburrido, gracias, no creo en el sistema anticorrupción. Los países que lo han hecho bien, y hablo de países cercanos a Latinoamérica, incluso Guatemala, que es el más cercano, Brasil, vamos hasta el propio Perú, lo que han logrado es fortalecer la capacidad institucional de las piezas del sistema anticorrupción, y a eso es a lo que apostamos. Si eso lo logramos, no hay que perder de vista entonces el objetivo del sistema. El objetivo del sistema será dignificar el espacio público, dignificar la política. ¿Y eso cómo opera? Bueno, volteando los incentivos para que no seamos corruptos. ¿Y cómo se voltea eso? Pues gracias a instituciones que combatan la impunidad. Entonces no pensar que no pasa nada, porque hoy por hoy no pasa nada. También con una forma de hacer administración pública mucho más transparente y focalizada en ese tema de transparencia. Plataforma digital es parte de ese sistema, con la capacidad de un fiscal que haga investigación, no un fiscal que traiga policías, un fiscal que se parezca más a un Sherlock Holmes, yo lo he dicho. Y obviamente unos magistrados administrativos con instrumentos jurídicos que logren destapar simulaciones, y con esa capacidad, se fijan, tiene que ver más con dar tiros de precisión que con espectáculo, luces y pirotecnia. Tú acentuaste en la entrevista que te hicieron, Jesús, y lo has hecho en otros espacios, el asunto de las tramas que están detrás de la corrupción. Cómo distintos actores públicos y privados se estructuran en torno a tramas para saquear lo público. Por ejemplo, en ese tipo de casos que sabemos que existen y muchos se están investigando, ¿el comité puede hacer algo? ¿Tiene una voz para que las investigaciones vayan por un lado? ¿O es simplemente acompañar? Justamente ya has dado. El comité, entre otras de sus atribuciones, van a decir, ¿y dónde están sus atribuciones? Entre otras, en la ley del sistema estatal anticorrupción, que tiene que ver con la ley general del sistema nacional, en fin. Todo ese marco jurídico, principalmente, entre otras atribuciones, señala que el Comité de Participación Social va a hacer recomendaciones, programas para que ello ocurra. Y vas a decir, ¿y eso de qué se trata? Bueno, en el caso que acabas de mencionar, para una trama, específicamente tendría que ver con fortalecer la unidad de inteligencia financiera y de control patrimonial de la Fiscalía contra la Corrupción. Mientras el fiscal anticorrupción está investigando lo que le toca, el comité estará haciendo estudios comparados para ver qué capacidades institucionales le puede fortalecer, en qué país sí funcionó, qué reforma legislativa. Y es una recomendación que van del comité directamente a la Fiscalía. El comité coordinador, donde participa la Fiscalía, sería el lugar donde esa recomendación se emitiría, se aprobaría seguramente. Es decir, por los nosotros demás. Pensamos que detrás puede estar esto, fortalece esta parte. Fortalece esta parte. En ese comité coordinador hay otras autoridades que también colaboran, y es de ir tejiendo, hilando fino. ¿Qué dientes tiene el comité, Jorge? Es decir, ¿qué fuerza tiene tanto de sanciones, recomendaciones, para que en realidad lo que ustedes digan se lleve a la práctica? Bueno, estamos entrando a una etapa en la cual se marca un hito, y las instituciones que van a estar junto con nosotros en el sistema estatal anticorrupción tienen que marcar un precedente, una forma diferente de comportarse. Por lo tanto, las recomendaciones que haremos en cuanto al ejercicio de la función pública dentro de instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, dentro de instituciones como la auditoría, y la publicidad que vamos a meter en recomendaciones para que haya la mayor participación de la sociedad en la cooperación de todas estas instancias, van a tener que marcar una diferencia. Las recomendaciones no pueden ser llamadas a misa, porque por fortuna el comité llega con el apoyo manifiesto que nos han expresado de diferentes universidades, de diferentes sectores empresariales, de periodistas, en donde lo que queremos precisamente es que estas posiciones agarren fuerza y que ya no se vea como una oposición, una resistencia por parte de estas instituciones, sino que comprendan que, señores,
llega una forma nueva en la que tenemos que trabajar, porque simple y sencillamente el descrédito de las instituciones y de los funcionarios públicos por la corrupción no puede llegar más lejos. El nivel de la falta de credibilidad social hacia el Estado está llegando a un nivel de amplio riesgo, y esto no es solamente malo para la clase política, sino también es malo para la gobernanza de la sociedad. Entonces tenemos que hacer algo y tenemos que imprimir ese sentido de urgencia dentro de estas normas. Decía hace poco Emilio Álvarez y Casa, que estuvo aquí hablando sobre el ombudsman local, decía que un ombudsman tenía que ser un magistrado moral, es decir, que esa era su fuerza. ¿El comité es algo así? Es decir, el hecho de que tenga una cierta altura moral, de que represente un poco la voz de los ciudadanos, ¿eso es lo que le da fuerza o hay algo más? ¿Sanciones? No, hay algo más, porque en el comité efectivamente tiene que, para tener una autoridad moral y una legitimidad, no solamente la de nombramiento, sino la de ejercicio, la de eficacia, pues requiere de estar en un constante contacto con la sociedad que le brinda ese vínculo moral. Pero además, y una parte muy importante, tendremos una posición muy importante, ya sugerencia casi tirando a diseño, de procedimientos que logren generar esa doble pinza, no solamente de sanción, sino de incentivo contra una gran cantidad de rutinas de corrupción. Podemos decir que haremos una especie de bestiario de todas las manifestaciones de primera, segunda y tercera generación de corrupción, y cuál es la forma como estas ocurren, para poder ir cerrando cada uno de los canales que permiten esa corrupción, y que aquella persona se dé cuenta que el riesgo subió mucho más y que la sanción ahora sí puede ser posible. ¿Pero tú le puedes dar o girar una orden a un funcionario? Bueno, una orden no. Existe un sistema en el cual nosotros tenemos un curso con ellos. Y lo que se establece en ese sistema no es una recomendación, es una norma del sistema. Así es, nosotros podemos ser la voz que llega allá, y también en concurso con estas instituciones, porque no podemos decir por de facto, que vayan a llegar a resistirse. Se nota que efectivamente hay voluntad de los actores políticos, y tenemos que partir de la buena fe para poder llegar a un... Yo entiendo que sí, incluso eso te puede dar más capacidad de interlocución. Así es. Pero al final va a ser un voto de todas las instancias, el del comité. Va a ser un voto, pero hay que decirlo, es verdad, no somos una autoridad como tal, no tenemos esos dientes. Pero incluso creo que tenemos algo mejor. Jeremy Bentham tiene un concepto llamado panóptico, y eso significa que gracias a ese panóptico, que es observar las actividades que todos están haciendo sin que ellos estén enterados, podemos incidir de forma más efectiva que una autoridad. Vas a decir, no te creo, ¿cómo que más efectiva? Sí, en los países que ha bajado estrepitosamente la corrupción, ello ocurre porque la percepción de los agentes políticos ciudadanos es, uno, que pueden ser detectados, y dos, que pueden ser sancionados. El Comité de Participación Social está en ello. Puede incidir directamente en que ahora sí se detecten tramas de corrupción y ahora sí sean sancionadas. Nosotros no vamos a sancionar, nosotros no vamos a detectar, pero sí vamos a visibilizar, y sí se trata de crear un entorno panóptico para que ello ocurra. ¿Qué podemos esperar del Comité de Participación, Jesús? Es decir, que a corto plazo, en los siguientes meses, que ahorita entramos a los nombramientos, lo estoy reservando ahorita para el último bloque, pero ¿qué podemos esperar de ustedes? Nuevas sanciones, castigos, que avancen. Es decir, para que ustedes nos pongan, digamos, una forma en que los podamos evaluar. Me parece que los recursos morales que aporta el Comité de Participación Social se pueden evaluar con las metodologías que iremos planteando para las distintas actividades que hay. La Comisión de Selección tuvo una metodología muy clara para elegirnos. Nosotros tendremos que crear otras metodologías, no solo para nombramientos, sino también para recomendaciones, para política pública, para programas, para el programa anual de trabajo, y ustedes y ciudadanos van a poder lograr dos cosas ahí. Uno, intervenir en lo que estamos haciendo, que eso no se puede lograr en una autoridad porque tiene una potestad jurídica que solo es de ella. Aquí no, aquí directamente Enrique Tucen, llegar y decir cómo puedo entrarle aquí, cómo puedo hacer una denuncia. Comité, ayúdenme. Es importante. Y esa recepción no está en una autoridad. Y también va a poder Enrique decir, a ver, quiero ver transparencia focalizada qué están haciendo para que la plataforma digital funcione mejor y yo pueda poner mi denuncia.
¿Algún otro tema que los podamos evaluar? No, bueno, mira, de lo que se trata es esto. Hay un triángulo del fuego, para que haya combustión se requiere evidentemente el combustible, se requiere el oxígeno y se requiere el calor. Nosotros, para que haya corrupción, lo que tiene que haber es opacidad, tiene que haber impunidad y tiene que haber oportunidad. La forma en la cual nosotros podemos evaluar es en la medida en que nosotros cancelemos todas las dinámicas que permiten que cada uno de esos tres elementos confluyan. Y en ese sentido, podremos decir que ser corrupto de repente salió más caro, más riesgoso y más improbable. Vamos al corte, seguimos hablando sobre corrupción, sobre el Comité de Participación Social. Le entramos también a los nombramientos, que por cierto hoy salieron las convocatorias. Estamos de regreso en Perspectivas. Escríbenos, platicando esta noche con Jorge Alatorre, con Jesús Ibarra. Son integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que le tocará coordinar los esfuerzos de las distintas instancias que están en el Sistema Estatal Anticorrupción. Jesús, nos quedamos con el asunto de los nombramientos. Se vienen toda una serie de nombramientos. De aquí pusieron los diputados como plazo la segunda semana de diciembre. Es decir, estamos hablando mes y medio. 14 de diciembre, exacto, para nombrar al auditor, para nombrar a los contralores internos de algunas instituciones, para nombrar tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el fiscal especializado en combate contra la corrupción y hasta en una de esas el fiscal general del Estado. Es decir, se vienen muchos nombramientos, ¿no? Hoy nos citaron después de la toma de protesta en Palacio Legislativo. Debo decir que fueron muy receptivos los diputados y nos mostraron el calendario. A mí el calendario me parece muy apretado, ahí lo externé. Como una opinión personal, pues yo no comparto la idea que ellos tienen de que es mejor tener los tiempos que tenemos, porque sería un mal inicio ampliarlos. Yo creo que es mejor hacerlo bien. Muchos nombramientos en poco tiempo. Por dos razones. La primera es que va a haber muy poco tiempo para que los buenos perfiles digan, me animo, sí, junto mis documentos y los llevo. Estamos hablando de que si hoy se aproban las convocatorias, no recuerdo exactamente el día en que se cierran. Como 10 días, ¿no? Será, no, menos, será la siguiente semana. Sí, entonces el viernes, ni siquiera el fin de semana, el viernes siguiente ya se cierra todo. Problema. ¿Por qué? Porque no vamos a tener, como sí lo tuvo tal vez la comisión de selección, a los mejores que hicieron un proceso reflexivo, hondo, y de pronto dijeron, yo quiero ser fiscal anticorrupción. Y aún así, al principio, parecían apretados los tiempos para el Comité de Participación. Segunda cuestión, sí son apretados, porque a la par que va trabajando el Congreso, nosotros tenemos que elaborar un informe técnico sobre los perfiles y ese informe técnico, yo lo decía hoy también, no va a ser con el azar, meramente, bueno, de todos los que nos llegaron, cuáles les parece mejor, los dados y vamos ordenándolos. No, tenemos que plantear una metodología con la cual nos hemos comprometido con la sociedad para que esto sea verificable y poder seriamente señalar quiénes tienen las mejores aptitudes. Eso, como también lo decía Jorge, tiene que ser una cuestión seria porque detrás de cada expediente hay un profesional que hay que respetarlo. ¿Qué sucede? Que con el poco tiempo que tenemos, creo que son 15 días, 30 días para todo, vamos a necesitar mucho apoyo de la sociedad civil porque 5 y sí, no es fácil. Y mucho de la credibilidad del comité viene de ahí, de que sean buenos filtros para los nombramientos. Y haremos, por supuesto, un ejercicio profesional que estará siendo auditado por todos porque tiene que haber credibilidad y legitimidad detrás de esa recomendación. En la plática que tuvimos, a mí me tranquilizó que lo que venía en el artículo 53, párrafo 6, no es vigente en este sentido, en el sentido de que hay que darle a los diputados 30 días para que valoren a los candidatos, lo cual significaría que el gobernador tendría que entregar la terna el 14 de este mes y nosotros trabajar desde antes. No va a ser así en esta ocasión. Habían hecho esos cambios de la Constitución vigente para que entrara junto con la dinámica de la Fiscalía General y todas estas modificaciones constitucionales. Tendremos más tiempo del que me llevó junto con mis queridos compañeros a decirles en la mesa, señores, es poco tiempo, a ver, explíquenos qué pasó con esto. Y lo que pudimos notar es una receptividad por parte de todas las fracciones en mover partes del proceso interno dentro de este deadline, de esta fecha límite del 15, para que el proceso tenga las mejores condiciones dentro de este margen de maniobra. Vamos.
hablando en términos futbolísticos que te gustan tanto, quizás no estamos entrando a la cancha con una estrategia planteada desde el primer minuto, pero tenemos que mostrar una habilidad táctica para sobre el campo poder... Pero la fecha, yo platicaba con Ismael del Toro en la mañana en radio y me decía, la fecha del 14 de diciembre no se mueve. Esa no notamos voluntad por parte de los quienes tomarán la decisión, quienes sigue siendo su atribución. Esa fecha existía desde que nosotros entramos a la convocatoria y tomamos protesta honrando la Constitución. Tenemos que predicar con el ejemplo en ese sentido y buscaremos dentro de este tiempo entregar el mejor resultado. ¿Y eso no podría, Jesús Ibarra, propiciar cierta opacidad a la hora de nombrar? Son muchos nombramientos, posibilidad. Opacidad, esto podemos tener el riesgo de tener una simulación. Hablamos también de dos escenarios que no son de recibo. El primero es que nos ocurra lo que ocurre a nivel nacional. Una circunstancia donde no hay autoridades del sistema anticorrupción completas y nadie está por la labor de que las haya. Que parece que un aquí impasse. Que parece que aquí no vamos por ahí. Parece que aquí no, es un el escenario. Congreso quiere nombrar y ustedes quieren empezar a chambear en eso, ¿no? Otro escenario que también no es de recibo es tener un auditor carnal, tener magistrados cercanos, tener un fiscal anticorrupción. Entonces, otro escenario no va por ahí. Esos dos son los que tenemos que cuidar en nuestra metodología y subir el listón para que eso no ocurra. Y si ocurre, tener la fuerza, la dignidad del comité para decir, esto no va bien. Ahora, el asunto aquí, Jorge, es que también se nos atraviesan los tiempos electorales. Las precampañas inician en diciembre y por lo tanto muchos diputados se van a ir a buscar otro cargo de representación. Sí. Nos vamos a encontrar con un Congreso muy diferente al que tenemos. Pero creo que dentro de esta circunstancia, ante la adversidad, como se nos muestra, hay que ver qué cosas sí podemos aprovechar de esa adversidad. Y esto significa que como estos diputados están muchos muy prontos a ser candidatos, en su expediente no les conviene contar con alusiones a que no hicieron bien su responsabilidad, y eso ellos lo saben. O sea, ¿crees que es un incentivo? Es un incentivo para que tomen una buena decisión. De momento hemos encontrado buena voluntad, esperemos que esta se verifique a través de las fases y justo como actores racionales, esperemos que actúen racionalmente y nosotros podamos aprovechar esa oportunidad. Vamos a ver comentarios. Felipe García, ¿sistema estatal anticorrupción o sistema estatal de la simulación? Pues creo que ahí está el debate, ¿no? Es lo que hay que evitar. Está muy bien planteado, puede ser cualquiera de los dos. Sí, nos puede salir muy mal o muy bien. Tiene que salir muy bien. Nos dice Carla Quiñones, considero que la falta de credibilidad por parte de los ciudadanos es debido a la falta de aplicación de las leyes y las sanciones. ¿Qué tanta presión aplicará el comité para ejercer eso, Jorge, Jesús? Sí, fíjate que todo el tiempo hablan de que la ciudadanía hay que fortalecer la cultura de la denuncia. Yo les digo, oigan, y si fortalecemos la cultura de los resultados, pues seguramente la denuncia vendrá adelante. Es importante entonces que tengan una clara percepción de dónde están llevando a cabo los procesos de las denuncias que se plantean y cómo son cada una de esas fases. Quitarle la opacidad de esos procesos, que es la última frontera de la transparencia que tenemos que traspasar. Jesús. Todos somos corruptos y a todos nos toca desmontar el sistema. Yo soy de la idea de que hay toda una institucionalidad que se ha convertido en un hábito social en donde todos somos corresponsables. Si no nos indignamos y si no empezamos a tener la cultura de los resultados, de la denuncia y hacerlo de otra manera, esto no va a cambiar. Aunque fíjate que, si bien he estado totalmente de acuerdo contigo, todos somos parte de la corrupción, sí creo que hay una corrupción que es mucho peor que otra. Totalmente. ¿No? La corrupción que nos cuesta más está en la parte de obra pública y asignaciones. Y algo que en algún momento me decía mi profesor de teoría de la corrupción. Secuestro del Está Estado. aquí, ¿Cómo le ¿verdad? llamabas? La captura del Estado. La captura del Estado, ¿no? Totalmente. Que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Así es, la captura del Estado. Nos dice Luis Guzmán, el doctor Dante Aro, que estuvo con nosotros en el primer bloque hablando de desaparecidos, ha hecho mucho porque las cosas mejoren en la Fiscalía y en todo el Estado, pero no puede hacerlo todo con relación a la renuncia de hoy de la titular de la Fiscalía de Desaparecidos. Cerrando, Jesús, Jorge, ¿alguna conclusión, alguna expectativa que quieran colocar sobre la mesa de cara a lo que sigue? Sí, a pesar de lo restringido de los tiempos, por favor, desde ya, si ustedes son ciudadanos que tienen el perfil para poder ocupar los cargos que vienen en las convocatorias, denos una oportunidad de evaluar su expediente.
No será en vano, no podemos garantizar, por supuesto, que quede usted que nos está viendo, pero podemos garantizar que el proceso deberá dejarlo satisfecho por parte de nuestra parte. Jesús Iván. Y agregaría algo más, vamos a necesitar mucha ayuda porque no somos solo 5 los que vamos a evaluar, sino que vamos a necesitar a la sociedad civil organizada, universidades, académicos, para que nos apoyen en este corto tiempo a hacer el mejor informe técnico de perfiles. Solos los 5 no lo vamos a lograr. Yo veo con preocupación este asunto de los primeros nombramientos, Jesús, Jorge, porque, no sé, en la medida en que son muchos nombramientos en muy poco tiempo, y si ustedes cometen errores, puede haber este discurso de, ¿ya ven? Muy ciudadanos, muy a través de vías externas, sociales, y al final los nombramientos son exactamente los mismos. Todo el mundo puede equivocarse, sin embargo, ustedes pueden a través de la transparencia darse cuenta que no va a haber ningún tipo de mala fe que tenga que ver no con una equivocación, sino con una perversidad en el proceso. Y, por supuesto, la gran ventaja de que estar en un comité con perfiles como Jesús y mis demás compañeros es que es muy difícil que se equivoquen 5 personas. Tendría que haber una conciencia muy extraña. Entonces, nosotros mismos somos los mismos auditores de nuestro trabajo. Acuérdate cómo le echan la culpa al INE de todo. Siempre habrá eso. Y creo que hay cierta legitimidad en la falta de credibilidad por muchos ciudadanos. Dense la oportunidad de revisar de cerca el proceso. Critíquenlo todo. La crítica social siempre debe existir. Pero por lo menos critiquen dando un vistazo a cómo están las cosas. Y hay una expectativa que sí se puede decir a los ciudadanos que pueden tener desde hoy. Cada vez se lo estamos poniendo más difícil. Y eso desde hoy está ocurriendo. ¿Ya resolvieron el sueldo o todavía no? ¿Saben cuánto van a ganar? ¿De dónde va a venir ese dinero? Tenemos problemas de tiempo más apremiantes. No, supongo que sí, pero también es importante para la independencia que exista un sueldo. Sí, y que el trabajo que se haga, pues se pague. Sí, no, sí lo creemos. ¿No? De momento lo creemos, es un punto importante y bueno, estaremos discutiéndolo los días siguientes. Sin embargo, en este momento, por lo menos durante los primeros 15 días, no hay problema. Y podemos tener conflicto de intereses, hay que dejar encargos y trabajos que tenemos. Jorge, gracias. Jesús, gracias. Muchas gracias, Enrique. Nos vamos. Jorge. El viernes hablamos sobre los conflictos que existen en el periodo Trump, lo que tiene que ver con Corea del Norte, distintos temas relacionados con Estados Unidos. Hasta el viernes a las 9.